Los principios son reglas o leyes con una consecuencia predecible, con o sea, es algo que si yo lo hago de esta forma va a tener tal resultado. Y los ejemplos más comunes de esto son los tratamientos del paciente. Yo trato al paciente de esta manera para prevenir que pierda la visión, para prevenir que progrese el daño glaucomatoso, para que cierre la maculopatía. También, por ejemplo, comunicar las noticias con la familia. Yo comunico las noticias de manera compasiva para que para que la familia de mi paciente sea más contenedora, o sepa cómo desenvolverse, o no me haga juicio, o lo que fuera. Yo tengo que trabajar en equipo, esa sería la ley, igual o sea, es una ley, no una ley legal, ¿no? Sino una regla. Es mejor trabajar en equipo porque, no sé, se aumentan las posibilidades de tener mejores resultados. El problema con enseñar principios, el problema con enseñar tratamientos, el problema con enseñar cómo comunicarle efectivamente las noticias a los pacientes, por ejemplo, cómo comunicarse con el paciente, es que se aplican a situaciones dinámicas y cambiantes. Mis pacientes no van a venir de libro todos con la misma patología y a todos les voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Mis pacientes no van a tener todos el mismo background cultural y a todos los que yo les explique las cosas de una manera me van a entender de esa misma manera. Sino que voy a tener que saber adaptarme a esas circunstancias. Y eso es lo difícil de transmitir y lo difícil de enseñar. Y se transmite con la experiencia y con el paso del tiempo, pero ponerlo en palabras y enseñarlo directamente es bastante dificultoso. Y muchas veces no tienen una respuesta correcta única. O sea, no, como les decía, si yo le comunico una noticia a un paciente, para alguno va a ser correcto que yo le dé todos los detalles médicos con las palabras correctamente colocadas, y para otro le voy a tener que explicar como le explico a la vecina del barrio. Entonces, ni una cosa está bien ni la otra mal, sino que las dos están bien de acuerdo a la circunstancia. Los principios se transmiten a través de guía, que ya sea de evidencia científica o de mejores prácticas. Y la idea, el objetivo de enseñar principios es crear modelos mentales que se puedan adaptar a estas circunstancias cambiantes. O sea, que la persona sea como capaz de incorporar la guía o el principio general de la situación y después sea capaz de adaptarlo a la circunstancia que va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, si para mi principio el paciente con glaucoma debe tratarse para preservar la función visual de tal y tal manera, yo primero voy a presentar la guía, mejor guía de práctica clínica al respecto. Después voy a presentar ejemplos, voy a presentar analogías, igual que como enseñan los conceptos, y fundamentalmente, y esto es importantísimo para enseñar principios, es usar casos. Porque como les decía, como estas son circunstancias cambiantes, cuanto más casos vea la persona, mayor es el abanico o más abierto va a estar el abanico para las posibilidades que va a tener para aplicar. Para evaluar los principios, lo que hay que hacer es, al igual que cuando uno evalúa los procedimientos, evaluarlo en acción. Preguntarle a alguien el tratamiento de glaucoma es fenómeno, pero no me alcanza con que me diga las gotas que tiene que utilizarse para el glaucoma. Es mucho mejor si yo le pongo el caso clínico A con diferentes características, el caso clínico B con otras características, y que la persona sea capaz de adecuar su respuesta a la circunstancia de ese paciente. Para aumentar la confiabilidad y la validez, es mejor que la evaluación se haga en diferentes contextos y por diferentes evaluadores, dependiendo de qué es lo que estoy queriendo evaluar. Y se pueden utilizar pacientes o pacientes simulados o casos clínicos simulados, que hay tantos en nuestra especialidad. Entonces, en resumen, recordemos que cuando enseño hechos, es más importante que recuerden el hecho de memoria, que aprendan a dónde buscarlo. Que cuando enseño procesos los tengo que poner en contexto. O sea, enseñarles la dinámica del humor acuoso es fantástico, pero tienen que saber qué importancia tiene saber la dinámica del humor acuoso, porque me va a servir en tal y tal circunstancia. El proceso solo y aislado, sin que lo contextualicen y que lo relacionen con otra cosa, no sirve.
Cuando evalúo conceptos, es importante pedir que digan ejemplos además de las definiciones, porque si me da la definición de memoria, pero no es capaz de relacionarlo con un ejemplo de la vida real, no me sirve. Para los procedimientos, no pedirles que nos reciten los pasos, sino que verlos en acción. Y para los principios, bueno, esto es importante no hacer un examen, como les decía, de evaluación de conocimiento solamente, tomarle un multiple choice donde me dice cómo es el tratamiento de glaucoma, sino se pueden usar opción múltiple, pero con casos clínicos. Y creo que eso es todo. Muy bien. Ahora piensen un poco si su presentación incluye la enseñanza de principios o incluye principios y vean si los han desarrollado adecuadamente. Si no, piensen cómo deberían presentarlo y luego cómo van a evaluar que esos principios fueron incorporados.